Aleluya. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Amén, Vamos a amén. tener nuestro servicio el día de hoy y vamos a estar abriendo con Salmo 23, por favor, cuando lo tenga me dice amén. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. La palabra de Dios en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado Me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su palabra, y así, hermanos, los invito a Amén, que amén. oremos y demos gracias al Señor que nos permite estar aquí en su casa. Aleluya. Oh Dios amado, en esta Gloria hora, a Dios. Señor amado, Sí, venimos mi Dios. delante, Padre, de tu presencia, Señor, Gracias, dándote las Dios gracias, eterno, bendito Señor. Dios, por cada uno de mis hermanos, nombre de Señor, que ya han Jesús. sido presente aquí en tu casa, Señor. Venimos a buscar tu rostro, Señor, Aleluya. bendito. Sí, Señor. Venimos, Padre Santo, a darte gloria y honra, bendito Dios amado, porque solamente tú eres digno, Señor, de recibirla, Padre amado. También te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que vienen en camino. Gloria a Dios, Padre aleluya. Santo, que usted nos traiga con bendición y con paz, Señor, para que todos, Padre, podamos adorarte, Padre. Te pido, Padre, por el grupo de alabanza, Amén. Señor, que usted Sí, use Señor. sus labios, Señor, que use sus manos, Señor, para que Gloria a justamente, Dios. Padre, junto con mis hermanos, te adoremos, Señor, exaltemos tu nombre, dándote gloria y Gloria a honra, Dios, bendito sí, Dios Señor. amado. Así te pedimos, Señor, con nuestro Gracias, pastor Oscar, sí, Señor, que usted lo traiga con bendición y paz, también justamente con su Hijo, Señor. Gracias, Y te damos sí, las Señor. gracias, Padre, por permitirnos estarnos este día aquí en tu casa, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Hermanos. Gloria a Dios. Vine a alabar. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Te vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a
cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que canto yo. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Que tú nos ofrendas para el Señor. Bendito tu nombre En la tierra abundante, y los corren. bendecirá Él. Bendito tu nombre. Hoy en el desierto Si camino en los valles, bendecirá Él. cada bendición que me das, tanta adoración. Y la oscuridad me acecha, confesaré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu nombre, vida conmigo. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre. Bendito tu nombre, cuando el sol brilla sobre mí, cuando el mundo está bien, me bendecirá. Bendito tu nombre, en el camino tuyo, todo divino amor, bendecirá. Cada bendición que me da, cada adoración, y la oscuridad me acecha, confesaré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, bendito su glorioso nombre. Tu nombre, cuando Una noche, y Dios corre, bendecirá Él. bendito tu nombre, estoy en el desierto, camino en los valles, bendecirá. Cada bendición que me da, cada adoración, y la oscuridad me acecha, confesaré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, bendito su glorioso nombre. Bendito sea el nombre del Señor, bendito su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, bendito su glorioso nombre. Bendito tu nombre, cuando el sol brilla sobre mí, Cuando el el mundo está bien, respiraré, bendito su nombre, cuando en el camino tu rollo, ofreciendo todo mi dolor, bendecirá. Cada bendición que te da, cada bendición que me das, te hace adoración. Si la oscuridad me acecha, confesaré.
Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo el Salvador. Alimenta con su palabra y su amor. Vengo a recordar Él a mí, una poderosa prestación, llenará mi corazón. En la tormenta es Jesucristo. Gloria a Dios. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa prestación llenará mi corazón. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Hemos venido a refugiarnos en su mano. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa Fresca unción llenará mi corazón. Aleluya. en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Jesucristo mi Salvador. Es Jesucristo mi Salvador. Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque conmigo orábamos, porque hermanaitas, y ahora las has traído encaminadas. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, te suplicamos por su recuperación.
recuperación pronta y rápida. Te suplicamos, Señor. Quisiéramos que fuera tu voluntad, Señor, ponerle esa fuerza que tenía cuando estaba joven, Señor. Te suplicamos por ella, Padre, que toque su corazón y le des ánimo, Señor. En la tormenta es Jesucristo, mi Salvador, mi Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. Refugiémonos en sus palabras esta noche, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los muertos no le alaban, ¿verdad? Una frase. Después el hermano, ¿se imaginan después de unos 200 o 300 años va a aparecer la frase de el gran filósofo San Cristóbal, que los muertos no le alaban? ¿Verdad? Gloria a Dios, sí, porque eso los muertos no le alaban. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a dar lectura del verso 12 al verso 17. Acuérdense que estamos viendo las 7 iglesias del Asia Menor. Ya hablamos de las 2 primeras y vamos a hablar de la tercera, que nos habla de la iglesia de Pérgamo, que era lo que se acostumbraba, que era lo que se vivía, la iglesia cómo sufrió en aquellos lugares. Algunos se desviaron, casi la mayoría. Cuando nosotros vemos esto, es la mayoría que ellos, ¿cómo se llama?, le permitieron a que el mundo entrase y gobernase el lugar donde Dios los había puesto. Hubo un grupo que se reservó y que confió en el Señor y que Dios los alentó a través de las palabras, pero ahí donde nosotros hemos puesto el mapa, está en la tercera iglesia que nosotros vamos a hablar el día de hoy, la iglesia de Pérgamo. Recuerde que lo dijimos desde el inicio, que es como si fuera la manecilla del reloj, ¿verdad? Comenzamos con la iglesia de Éfeso o de Efesios, luego con la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y terminamos con la iglesia de Laodicea, ¿verdad? Ok, el día de hoy nos va a tocar hablar acerca de la iglesia de Pérgamo. Dice la escritura, fíjense, por eso le pongo todas estas partes sombreadas, para que nosotros veamos de lo que Dios les habló a cada uno de ellos. Dice en el versículo 12, dice, y escribe al ángel, porque si dijera el ángel, como lo dijimos anteriormente, sería diferente, ¿verdad? Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Vamos a hablar de Pérgamo, la ubicación de Pérgamo, pero también qué significa la espada aguda de 2 filos. Dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono, ¿qué dice? De Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo, oiga esta palabra, tropiezo, ante los hijos de ¿qué? De Israel, a comer, quizás no es literalmente, porque acuérdense que cuando usted está leyendo la escritura lo explica de diferentes maneras, comer de cosas sacrificadas a los ídolos.
En estos tiempos nosotros vamos a explicar de qué ellos estaban alimentando. Si era de comida literal, como lo dice, o comida en lo espiritual. Bueno, de qué ellos estaban alimentando. De cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Recuerde que nicolaitas ya lo habíamos mencionado anteriormente en el versículo también 6. La iglesia, ¿se acuerdan de la iglesia de Éfeso? Bueno, lo que yo aborrezco, por tanto, esta palabrita aunque no la sonríe, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de, ¿qué dice?, de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito el nombre nuevo. Porque no dice nuevo nombre, ¿verdad? Dice nombre nuevo. Ok, aquí vamos a explicar también lo que significa un nombre nuevo. El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Porque todas estas cosas, recuerde que todas estas cosas nos habla del contexto que se vivía en aquellos tiempos. ¿Por qué lo explica de esta manera? Entonces, vamos a ver paso a paso. Vamos a hablar un poco acerca de Pérgamo, la ubicación de donde se encontraba. Dice que esta es la carta de Cristo a la iglesia en Pérgamo. Esto lo ubicamos en el periodo histórico de la iglesia que comprende aproximadamente entre los años 314 al 509 después de Cristo. Llamamos a esto un paganismo sin límite. Acuérdense, porque lo vamos a ver más ¿cómo se llama? De todos, no solamente los templos, sino los altares o las deidades que se habían levantado para que ellos mismos, ¿cómo se llama? Para que ellos fueran reconocidos y adorasen en ese lugar. Acuérdense, porque era lo importante. Lo vamos a ver más adelante, que dice que Pérgamo no era como Efesios o como Esmirna, porque ellos estaban en la parte costera. Bueno, no está el mapa. Estaban en la parte costera. Éfeso y Esmirna. Pérgamo estaba en la parte más arriba, en la parte norte, pero ¿dónde ellos se habían puesto o dónde ellos se habían ubicado? Eso lo vamos a ver en la Acrópolis, que nos habla en qué lugar ellos se habían ubicado. Aquí tenemos la ocasión cuando el mundo entró a la iglesia y está comenzando a apartarse de la persona de Cristo. Recuerde que Dios puso esa iglesia ahí para que floreciera, ¿verdad? Para que les hablara y les dijera. Ahora, Pérgamo era una gran ciudad y era una ciudad que se había entregado completamente al paganismo. Lo grande ahí en el Pérgamo era la religión, diferentes, creencias diferentes. Allí también se encontraba una de las bibliotecas más grandes que haya tenido el mundo pagano. Era una biblioteca que tenía más de 200,000 volúmenes, imagínense, tantísima escritura que se tenía en aquellos tiempos y que había utilizado un nuevo material para escribir. En ellos se habían usado el papiro, de la planta que se daba en Egipto, ¿verdad? Ok, que se derivaba del nombre de los cueros de cabra y otros de cueros que se utilizaban y obtenían su nombre de la ciudad de Pérgamo. Ahora, esta era una gran biblioteca. Una biblioteca pertenecía a Marco Antonio, quien se le regaló a Cleopatra. Ella llevó todo eso en Alejandría, en Egipto, y era considerada como la biblioteca más grande que el mundo haya conocido. Se había construido un gran templo pagano. O sea, cuando dice un gran templo, ¿cuál era lo que más sobresalía en aquellos tiempos? Por ejemplo, usted puede decir, va a un lugar, a una ciudad, y ¿cuál es la deidad que florece más, que es más reconocida? Bueno, ese era el gran templo pagano. Allí estaba el templo, en este caso, de Atenea. Otro de los templos era el de Demeter, otro era el templo de Hera y otro era el templo de Dionisio.
y otro era el templo de Esculapio. Este templo, que aún si nosotros lo vemos en la actualidad, nosotros cuando nosotros vamos ¿cómo se llama? A un hospital, a una farmacia, de todo eso, ¿se acuerdan que tienen a una persona y tienen como la culebra? Bueno, para ese tiempo, eso es lo que se representaba acerca de la sanidad que se hacía en aquellos lugares. ¿Y quiénes eran los que visitaban en aquellos lugares? ¿Quién era el dios, con D minúscula, de la medicina? Y un gran altar al dios Zeus. Y aún estaba allí en el presente algo muy, muy imponente. Y se ha encontrado también la imagen que se lo colocaba en la cumbre. Si nosotros contamos, mire, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero solamente son los que yo le puse, pero había muchísimos templos. Entonces cuando la gente camina, ellas ¿cómo se llama? Se quedan impresionados por cuántas deidades ellos adoraban. Ahora lo impresionante de esto era de que Jesús había preparado su iglesia y les había dicho que la iglesia tendría que ser la luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Ellos no podrían salir de ese lugar. Si Dios los había puesto en ese lugar, ellos tenían que alumbrar, presentar. Pero el problema de ellos es que ellos se dejaron empapar por lo que ellos practicaban. Entonces, el problema está que entraron los falsos maestros. Porque lo vamos a ver, porque hay una reprensión que da Jesús, que dice que los que tienen la doctrina de Balaam, ¿verdad? Porque muchos dicen, ese era un profeta de Dios. No, ese no era un profeta de Dios. Mencionaba a Dios, pero no servía a Dios con ¿cómo se llama? Con un corazón sincero. No, lo presentaba con avaricia. Y esta es una exhortación que nos habla a cada uno de nosotros, que si nosotros estamos más inclinados a la avaricia, tenemos nosotros problemas. No, nosotros tenemos que reconocer que Dios es nuestro Señor y que Él va a suplir todas las necesidades de nuestra vida. Amén. Nosotros no tenemos que vanagloriarnos por lo que el mundo nos quiera ofrecer, no. Nosotros vamos a ir caminando por fe. Ahora, por eso Pablo decía, ¿es necesario que nosotros salgamos de este mundo para estar limpios? No. Dios nos ha puesto en este lugar, ¿verdad? Como hay muchos dicen que somos como los estos, tengo esta palabra, como, no luciérnagas, no, los que alumbran, nomás que se usa la palabra que nos ha puesto para que nosotros anunciemos las buenas nuevas de salvación. Nosotros no podemos salir de este lugar en el que Dios nos ha puesto. Bueno, cuando la gente va a estos lugares, esto más o menos le puse las fotos de cada uno de los templos en los que ellos adoran. Recuerden que ahora ya hay puro, ¿cómo se llama? A través de la arqueología han encontrado cada uno de estos. Pero el templo o el altar de Zeus, ¿qué es el altar de Zeus? Ya no me dio el espacio para ponerle en la actualidad cómo se miraba en aquellos tiempos. Pero este es, por ejemplo, el templo de Esculapio. Era el templo aquel que había aguas y supuestamente esas aguas eran como aguas de sanidad. Que donde la gente llegaba, César, de igual forma, el emperador César, él iba porque era muy reconocido ese lugar y iba a ese lugar para recibir sanidad. No estamos diciendo que el agua sea mala, no. Recuerde, porque cuando nosotros fuimos allá al río del Kern, el que está en Bakersfield, muchos dicen que las aguas termales les ayudan a uno, por ejemplo, si uno tiene, ¿cómo se llama? Alguna enfermedad en las piernas, va uno y se mete a las aguas y le ayuda. Y sí, le ayuda porque son aguas termales y sí le ayudan porque uno empieza a sudar y son buenas. Pero no le vamos a dar crédito a las aguas, no. Tenemos que reconocer que todo... ¿Quién hizo las aguas? Exactamente, ¿quién hizo las aguas? Entonces tenemos que reconocer que solamente Dios es el que es digno de ser exaltado sobre todas las cosas. Amén. Todas estas gentes que adoraron a los falsos dioses, ese es el fin de cada uno de ellos. Así terminaron ellos, porque depositaron su fe en un Dios limitado. Pero nosotros no pertenecemos a un Dios limitado, al contrario, le somos a un Dios que es todopoderoso.
Amén. Eso es todo lo que nos enseña. La arqueología nunca va a ocultar todo lo que existió en aquellos tiempos. Ahora sí la gente va y visita, por ejemplo, se sorprende. Y sí es bueno para cada uno de nosotros estudiar y todo eso. Y es bueno enseñarle a la gente. ¿Sabes qué? La iglesia recibió su exhortación. Se desviaron. Le dieron la oportunidad. Abrieron las puertas. Y todo lo malo que venía a la gente, los falsos maestros, la iglesia los absorbió y los asentó y dijo, no, ¿sabes qué? Esta es una nueva enseñanza para nosotros. Recuerde que cada uno de nosotros somos vigilantes y tenemos que estar despiertos contra toda persona que venga con una mala enseñanza. ¿Se acuerdan cuando nosotros tuvimos un debate entre los varones, verdad? Que venía una persona con diferente creencia, lo llevamos en la parte de allá afuera y una vez lo llevamos en la parte de allá atrás. Porque nosotros Pedro dice que debemos de estar bien preparados para contra todo aquel que demande conocimiento de la palabra del Señor. Él me presentaba una que decía que Jesús era criado. Yo le dije, no, Jesús no es criado, no es creación, Jesús es eterno y Jesús es Dios. O sea, y después me empezó, como no quedó conforme porque sintió que no aceptamos lo que él quería venir a enseñarnos. No, después dijo, vamos a hablar de la ley y vamos a hablar del pacto. Le digo, bueno, vamos a hablar de la ley y vamos a hablar del pacto. Entonces, pero como él no sabía, entonces tenía que enseñarle, porque fuimos como un tipo de debate, ¿verdad? Él exponía, yo exponía, y yo le tenía que enseñar, pero yo conforme a la palabra de Dios. Yo le decía que la ley tiene 3 divisiones. Está la ley cívica, la ley moral y la ley ceremonial. Entonces yo le decía, ¿de qué ley? O tú vas a hacer una mezcla de toda la ley. Entonces yo le decía ¿por qué? Porque tú no puedes decir que todavía estamos en la ley del sacrificio si aún todavía el templo no está, no está trabajando, ¿verdad? No hay templo, no hay sacrificio. Entonces, ¿de qué sacrificio tú me vas a hablar? Entonces, como no supo, pero yo le dije, yo le fui enseñando poco a poco de la ley moral y de la ley cívica, que define un poquito, ¿verdad? En aquellos tiempos, como yo le decía yo a Oscarito ayer que íbamos platicando, la ley civil decía en aquellos tiempos que si un hijo le faltaba el respeto a los padres, ¿cuál era el castigo que le hacían? Se le ponían piedras. Le tiraban piedras. A hoy la ley ha sido modificada, pero para el tiempo de nosotros, ¿verdad? Entonces, para el tiempo de nosotros, esa ley fue para aquellos tiempos, para el tiempo de nosotros. Ahora cambia de país en país, ¿verdad? Entonces, para nosotros, no, ahora los hijos le faltan el respeto a uno, cualquier cosa. Y entonces, ya uno no lleva a los hijos con los ancianos, no. Ahora la ley es que se encarga de ellos. Entonces, por eso hay veces que uno tiene que enseñarles, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pero sí la ley nos enseña, porque dice que la ley es el layo para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, ¿verdad? O sea, ahí se terminó, por eso dice que Cristo fue el que cumplió la ley. Entonces, Cristo cumplió la ley y Cristo es el que nos enseña a cómo vivir. Bueno, vamos a explicarles desde el primer verso. Recuerden que tiene verso 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Tiene solamente 6 versos que vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. La primera iglesia de Éfeso tenía el verso 1 al verso 7, si no me equivoco, ¿verdad? Y la segunda iglesia de Esmirna tenía solamente 4 versos, ¿se acuerdan? Verso 8 al verso ¿qué? 11. Entonces hoy vamos a hablar solamente de 6 versos, donde dice el primero, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Por eso dice que el ser cristiano en Pérgamo era un compromiso muy difícil. El Cristo resucitado se dice que es el que tiene la espada aguda de doble filo. Aunque digan los gobernantes, los oprimían a ellos, el que tiene la última palabra era Cristo, ¿verdad? Si Dios dice que, si Cristo dijo, yo nunca te voy a dejar, yo siempre voy a estar contigo hasta el último día de tu vida, Él iba a estar con ellos. Ahora, los gobernadores romanos se dividían en 2 clases, los que tenían el ius gladi, el derecho de la espada, y los que no la tenían.
Los que tenían el derecho de la espada tenían poder, el poder de darle vida o de darle muerte. Por eso Jesús tiene que tomar lo que se vivía en aquellos tiempos y enseñárselo a la iglesia. Recuerde, y su palabra era la sentencia que se ejecutaba en el lugar y en el momento. En este caso, hablando humanamente, el procónsul que tenía el cuartel general en Pérgamo tenía el ius gladi y en cualquier momento podía usarlo contra los cristianos. Si ellos se rebelaban, acuérdense, si ellos se rebelaban en contra de la autoridad, ellos recibían, ¿cómo se llama?, la muerte. Pero Jesús les está alentando a ellos, les está diciendo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice eso, por eso les manda y les da esta palabra. Ok, dice, pero esta carta demanda de que los cristianos que no olviden que la última palabra la tiene siempre el Cristo resucitado. Acuérdense, el Cristo resucitado, que es el que tiene la verdadera espada aguda de doble filo. Por eso dice que esta espada representa la palabra de Cristo, que es el verbo de Dios. Lo explica capítulo 19, versículo 13, el versículo 15, primera de Juan 1:1, Isaías 49:2. En Efesios 6:17, si quiere vaya conmigo, Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la que, la palabra de Dios. Pero ahora en Hebreos capítulo 4 versículo 12, Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, lo único es la palabra, que por eso ve que hay mucha gente que dice, Dios me habló a través de ¿qué? De su palabra. O sea, no fuimos nosotros el instrumento que Dios usó a través de ¿qué? De su palabra. ¿Se acuerdan del hermano que se iba a educar? No fuimos nosotros, fuimos el instrumento que Dios usó su palabra para hablarle directamente a la persona. Entonces, toda la persona que tiene esa relación o esa intimidad con Dios sabe que a Dios no le podemos mentir, porque Él es el que escudriña nuestra mente, Él es el que sabe nuestros pasos, cómo nosotros estamos, qué es lo que nosotros hacemos. Por eso Jesús está alentando a su iglesia y le está diciendo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, como esta espada, la palabra de Dios, taladrará la conciencia, y hiere el orgullo, y penetra el alma, destruye las doctrinas falsas, y apaga los dardos del enemigo. En este caso, todo lo que quiera venir en contra de nosotros nos paramos ¿con qué? Con el yelmo de la salvación, con toda la vestidura que Dios nos ha dado a través de su palabra. O sea, pero tenemos que creerle al Señor. Tenemos que ponernos de pie, de decirle, ¿sabes qué? Yo no creo eso. ¿Por qué? Porque no le creas lo que la gente te va a venir y te va a decir, no. Por eso mucha gente que viene con malas enseñanzas, con lo malo que ellos traen desde su vientre, nosotros tenemos que decirle, ¿sabes qué? No lo aceptamos. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo enseña. Por eso es bueno que nosotros sigamos estudiando y sigamos, preparándonos. ¿Para qué? Para que nosotros no forcemos un texto bíblico. No, al contrario, es bueno estudiar y es bueno meditar, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, recuerden que la palabra de Dios dice en Timoteo 3:16, dice que es inspirada, es útil para enseñar, para redarguir. ¿Y para qué? Para redarguir. Y da una lista para toda buena obra. Pero hay veces que la gente no quiere que la palabra le redarguya. ¿Por qué? Porque es la palabra. Porque cuando la persona está haciendo algo mal y el predicador o el que está dando el estudio, no es que el predicador esté aventando pedras, no, es que es la palabra la que le está, ¿qué?
Redarguyendo, exactamente, le está redarguyendo. ¿Por qué? Porque le está diciendo, Dios a través de su palabra, no está bien lo que tú estás haciendo. Tienes que cambiar, tienes que ¿cómo se llama? Hacer ese cambio en tu vida. Por eso en el último versículo, el Señor le dice, arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntete. Bueno. Versículo 13 dice, yo conozco tus obras, tu trabajo y dónde moras, como lo habíamos explicado en la iglesia de Éfeso. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de qué dice? De Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora, el principio de la vida cristiana no es la retirada, sino la conquista, recuerde. Porque por eso yo le decía, ¿vamos a salir de un lugar? No, porque nos va a dar aquí un ejemplo más o menos que lo puede poner. Puede que nos parezca que sería más fácil ser cristiano en otro lugar y en otras circunstancias, pero el deber del cristiano es dar testimonio de Cristo donde la vida le ha colocado. Una vez, por ejemplo, pone un ejemplo, dice, una vez una chica que se convirtió en una campaña de evangelización, trabajaba en un periódico secular y su primera decisión después de su conversión fue buscarse otro tipo de trabajo en un pequeño periódico cristiano, donde se encontraba permanentemente entre cristianos practicantes. ¿De qué le sirve haber salido de un lugar cuando Dios la había puesto en ese lugar para predicar, ¿verdad? Para hacer luz. Bueno, era extraño que lo primero que hizo después de su conversión fuera salir huyendo. O sea, nosotros no somos los que salimos, no, al contrario, enfrentamos y decimos, ¿sabes qué? Si Cristo comió y bebió con pecadores, bueno, nosotros tenemos que también de igual forma. Recuerden que no es el pecado que Jesús haya hecho, porque mucha gente lo confunde. No, pues que Cristo se aventó su merengue, se aventó su bachata, que se aventó eso, porque comió y bebió con los pecadores. No lo agarren de esa manera, no, Jesús no hizo eso. Jesús comió y bebió, pero convivió con la gente, pero nunca practicó su pecado. Acuérdense que ya hablamos o ya estudiamos de la impecabilidad ¿de quién? De Cristo. Recuerde, es como yo le ponía el ejemplo, es como un imán. Un imán, cuando lo pone usted de frente de un metal, el metal es atraído por el imán, ¿verdad? Bueno, si usted hace eso es porque nosotros somos como ese imán. Porque dice la Biblia que cada uno de nosotros somos atraídos por nuestro propio ¿qué? Por nuestras propias concupiscencias, por lo malo que nosotros hacíamos. Jesús no tenía pecado, Jesús no, al contrario. Dice que no se halló mentira en su boca. Y toda esa gente que dice que no, que Jesús fue criado y que tenía pecado también están más perversos. Bueno, dice, una vez, esto ya lo leímos, dice, cuanto más fácil sea ser cristiano en cualquier cúmulo de circunstancias, mayor será la obligación de permanecer en aquella situación. Si los cristianos de los primeros días hubieran salido huyendo cada vez que se les presentaba un compromiso difícil, no habría existido la posibilidad de un mundo para Cristo. Jesucristo conocía la labor de la iglesia y que vivía en un ambiente sumamente hostil, a pesar de estar donde Satanás moraba y tenía su trono, en el lugar donde Antipas murió por su fe. Ellos aún retenían el nombre de Cristo y no negaban su fe. Esa iglesia vivía en un lugar de oscuridad, donde la verdad apenas sí penetraba. Satanás, el padre de mentira, como lo dice aquí en Juan 8:44, 2 de Corintios 4:4, 11:3 y el verso 14 y verso 15. Recuerde que cuando está diciendo, Jesús sabe quiénes estamos en este lugar. Por ejemplo, nosotros no estamos yo creo que la ciudad más perversa es Las Vegas, ¿verdad? Porque es la cuna del pecado, como quien dice. Bueno, nosotros estamos en este lugar, pero eso no deja de nosotros de decir, bueno, vemos un letrero, ¿verdad? Donde se ofrecen tantas cosas. Bueno, nosotros no vamos a decir, estamos en este lugar,
pero no vamos a practicar o ceder a las ofertas que ellos nos están, ¿cómo se llama?, invitando a que nosotros hagamos. No, al contrario, Dios nos ha puesto en este lugar para que nosotros sigamos, ¿qué?, presentando la luz del Evangelio. Entonces eso es lo que viene en la palabra de Cristo a su iglesia. En el versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina, la dita G o la dita She de la Balaam. Esa es la doctrina que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Recuerde que aunque la persona sea muy estudiada o muy conocida o que tenga honores teológicos, académicos, lo que sea, cada uno de nosotros somos responsables por ir y buscar en la fuente de la palabra de Dios las verdades. No podemos dejar de engañarnos nosotros. No, tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso dice que Él sabe quiénes son los que han aceptado y retienen aún la doctrina de Balaam, que Él les enseñaba y cuál era el tropiezo que les ponía a ellos para desviarlos. Recuérdense, para desviarlos. Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel. ¿Se acuerda cuando Balaam los mandó a llamar y le dijo: ve y maldice? Él se la creyó. Creyó que él podía maldecir. Yo se lo he dicho a la gente: nadie te puede maldecir a ti. Nadie. Pueden usar textos bíblicos, pero nadie te puede maldecir. Porque dice que la Escritura dice que el que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Entonces, nada nos va a pasar. Dice: aunque esta iglesia en Pérgamo había sido fiel en medio de una severa oposición, incluso cuando Antipas fue torturado y ejecutado, imagínense todas las atrocidades que le hicieron, eran culpables de permitir que entre ellos hubiera algunos que mantenían las enseñanzas de Balaam, a pesar de que habían visto el testimonio de ellos, ¿cómo se llama?, de Antipas. O sea, lo habían visto el testimonio de él, y muchos dijeron: no, pues sabes qué, es más fácil, mejor tener la comodidad, tener lo que nos ofrece el teatro, las exhibiciones, los Juegos Olímpicos, tenemos donde nosotros somos alimentados, tenemos las aguas termales. O sea, cada uno de ellos decían: sabes qué, estamos en un buen lugar, donde sabes qué, tenemos lo bueno. O sea, para nuestros ojos. O sea, esto es lo más hermoso que nosotros podemos tener. Entonces, ¿cómo nosotros darle la espalda? Pero ellos también estaban totalmente equivocados. Ahora, dentro de este contexto, deja claro que esto no se refiere a la propagación de un cuerpo de doctrina, sino a la actividad de Balaam como incitador de las mujeres madianitas, para que éstas sedujeran a los israelitas, llevándolas a rebelarse contra el Señor, en Números 25:1. En este caso, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, quienes también consiguieron que los varones israelitas adoraran a sus dioses y tomaron parte en sus comidas sagradas. Por otra parte, en Números 31:16 dice: Balaam se convirtió en un prototipo de todos los maestros corruptos que engañaban a los creyentes, llevándolos a una mortal transigencia con las ideologías de este mundo. Hay dos cosas que se condenan aquí: la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Aquí tenemos un periodo muy oscuro en la historia de esta gente. La doctrina de Balaam es diferente al error de Balaam, que observamos ahí en el libro de Judas, donde se revela que Balaam pensaba que podía maldecir a Israel porque ellos eran pecadores. En este caso, recuerde que todos somos pecadores. Eso lo estoy diciendo, todos somos pecadores. Todos cometemos pecados diariamente. O sea, aquí no vamos a decir: no, es que el pastor Eduardo es más alto. No. Aquí todos cometemos pecado todos los días. Pero todos los días nosotros podemos pedirle perdón a Dios por todo lo que nosotros hagamos hecho. ¿Te hacen enojar? Por ejemplo, a mí como me dio coraje cuando fui a manejar y el moreno me decía: no agarres así la palanca, y agárrale y levántale los dedos. Me hizo enojar y yo decía: híjole, ¿cómo no puedo reaccionar porque te molesta?
pero mentalmente ya, ¿cómo se llama? Ya lo miré con malos ojos y decía yo, pero si yo lo pongo a manejar, yo sé que yo manejo mejor que él, pero tengo que someterme a lo que él me está diciendo. Una vez que ya, ¿cómo se llama? Salgo y agarre. No, una vez que agarre tu licencia, haz lo que tú quieras, pero tiene un mal carácter. Entonces hay que saber lidiar con ese tipo de gente. Por eso yo le decía yo, amigo, cuando te toque él, tienes que ir bien preparado. ¿Por qué? Porque es terrible. Mi hermano también, el que agarró su licencia anteriormente, también dice, ¿sabes qué? Este hombre es terrible. O sea, y luego usa palabras groseras. Pero yo no puedo usar palabras groseras con él, ni decirle cosas. Si no, hay veces que nosotros tenemos que aguantarnos y que aguantarnos. ¿Ah? O sea, tenemos que aguantarnos muchísimo. ¿Por qué? Porque sabemos que son gente que es mala. Ahora, por eso yo les digo, todos nosotros a veces cometemos un pecado, cometemos un error, ¿verdad? Todos. Pero dice el Señor en la primera carta a Juan, dice, hijito, si algún pecado hubieses cometido, aquí tenemos a Jesús como abogado para perdonar nuestros pecados. Entonces, todo el día, pero no tenemos un estilo de pecado, ¿verdad? No tenemos un estilo de pecado, decir, ¿sabes qué? Hoy hago esto y hoy vuelvo a hacer esto y hoy vuelvo a hacer esto. No estamos en ese juego tampoco. Entonces, porque acuérdense, Jesús le está hablando a la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú estás haciendo. Nosotros no podemos engañar a Dios porque dice que Dios no puede ser burlado. Amén. Por eso nosotros vemos que Dios es un Dios que conoce todo lo que nosotros... Y por eso yo decía yo, el problema de Balaam era que lo ganó, ¿qué? El dinero. Y ese es el problema. Por eso usted ve las megas iglesias cuando se hacen grandísimas. Estaba yo mirando el video después cuando prediqué y la hermana dio el hermano dio el nombre de la persona que en las paredes tenían tanto dinero. Fue Joe Austin, el que había hecho toda esa millonada. Imagínense, dinero en las paredes, metidas, escondidas ahí. O sea, toda esa gente, ¿por qué? Porque tienen comezón con el dinero. Dinero para esto, dinero para lo otro, y dinero para acá, y dinero para allá. No. Entonces, tenemos que cuidarnos de todas estas cosas. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a aportar, sí se tiene que aportar, pero tenemos que tener muchísimo cuidado. En el versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Anteriormente, creo que fue sí, estoy seguro que es a la iglesia de Éfeso, les reconocía que ellos se apartaban de los nicolaitas. Bueno, aquí hay una exhortación, o sea, aquí está en el versículo 6. Dice, se nos vuelve a hablar de los nicolaitas, como en el versículo 6. La diferencia con aquel versículo es doble. En el versículo 6 se nos habla de obras, aquí de las obras de doctrina. Y la diferencia principal en el versículo 6 es que allí, en la iglesia de Éfeso, aborrecía tales cosas. Por eso el Señor les hablaba, de palabras que les reconocía lo que ellos estaban haciendo. O sea, comenzaste bien, pero como que te enfriaste. O sea, viste lo malo que estaban haciendo, pero como que te detuviste un poco. Ahora, como el Señor las aborrece, mientras que aquí se dice, tienes esto, no sueltas, no disciplinas a los que retienen, etc. Allí hay alabanza y aquí hay reproche. En el otro lugar, la iglesia de Éfeso, había alabanza. Aquí en este lugar había un reproche. O sea, había algo que les decía, no lo estás haciendo bien, estás caminando mal. O sea, lo estás haciendo mal. No me acuerdo por qué puse, no me acuerdo muy bien, Romanos 3, lo que nos dice en Romanos 3:8. La verdad no me acuerdo muy bien. 3:8 dice, hace la pregunta, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan, ¿qué? Bienes. Ahora sí me acuerdo de eso. Bueno, en el 6:1, donde dice, muertos al pecado, dice la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, son preguntas que les está haciendo. Bueno, vamos a hacer lo malo para que esto florezca. No, acuérdense que no puede ser posible. Bueno, vamos adelantito. Versículo 16, por tanto, le dice la palabra, arrepiéntete,
pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La única forma de curarse era por medio del arrepentimiento. Recuerde, el arrepentimiento tiene que ser conforme a lo que la Biblia nos enseña. Ellos necesitaban volverse a Dios y a la espada de su boca. En este caso, la palabra griega que habla arrepentimiento es metanoeo. En el verbo significa que tiene que tener un cambio de vida, basado en un cambio completo de actitud y de pensamiento en lo relativo al pecado y a la rectitud. Recuerden que cuando Jesús enseñó, ¿se acuerdan que Él les decía que Nínive se había arrepentido? Porque vieron que había venido juicio a Nínive, ¿se acuerdan? Que el rey mandó a que ayunaran y que hasta los mismos animales los mandó a ayunar, porque ellos eran sanguinarios, eran pecadores, hacían todo lo perverso. Pero una vez que envió a Jonás fue a predicar, pero ¿se acuerdan que él huyó? Pero huyó porque sabía lo malo que eran ellos. O sea, desde entrar a la puerta de Nínive, en la ciudad, sorprenderse los cadáveres, cómo estaban y cómo tenían todos los cueros con estacas, y era terrible ver todo lo sanguinario que hacían ellos. Por eso Jonás dice que se fue lejos, ¿verdad? Pero como Dios lo tuvo que traer a través de una ballenita y lo trajo y le dijo, no, ¿sabes qué? Tienes que ir porque tienes que ir. Entonces lo llevó a ese lugar y lo llevó a predicar. Entonces el rey mandó a que se arrepintieran, que se metieran, porque iba a venir juicio a sus vidas. Bueno, Jesús dice que ellos se arrepintieron, que dieron el metanoeo, se me hace difícil pronunciarlo. Entonces, por eso ellos se cambiaron su forma de pensar, su forma de ser, metieron ayuno y Dios les trajo, ¿cómo se llama? Salvación y restauración a ese lugar. Después, con el paso de la historia, se levanta otra ciudad y que es más terrible que la que había estado. Bueno, eso lo explica después el profeta, ¿no? Que lo enseña. Pero ellos habían cambiado. Por eso cuando Jesús les manda a sus discípulos y les dice, cuando Él empieza a hacer sanidades y empieza a hacer tantos milagros, en Galilea, ¿se acuerdan que en Galilea hacían tantos milagros, sanidades, restauraba, hacía, y por eso les dice, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estas cosas, qué tiempo ellos se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Dice, pero ustedes han recibido. Fue ahí en Galilea que Jesús hizo más milagros y es cuando la gente debería de estar más agradecida. Por eso yo digo, ¿cuántas cosas no ha hecho Dios en mi vida o en nuestras vidas? Y no ser agradecidos con Dios. Si todos los días, miren, nos ha dado un nuevo amanecer, un nuevo día, ¿cómo no seguir dándole gracias a Dios? Amén. Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Mire, en el último versículo dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Por eso hay mucha controversia entre teología, entre ¿cómo se llama? Entre el arminianismo y el calvinismo, y hay un debate que dice, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Y empiezan a pelear y agarran. Yo no entiendo a esa gente que se ponen a pelear en las redes sociales en vez de edificar, confunden a la gente. Entonces tenemos nosotros, porque muchos dicen, ¿sabes qué? Yo soy seguro de que soy salvo. Sí, pero el problema es que, como dice Pablo, somos cartas leídas y no me demuestras que tienes un arrepentimiento, porque todavía haces esto, todavía haces el otro, haces esto, tienes avaricia, tienes esto, tienes el otro. Entonces no hay arrepentimiento, no tienes un nuevo nacimiento. Entonces puedes mencionar que eres un escogido, pero falta que Dios diga si de verdad eres tú uno de sus escogidos. Por eso hay mucho debate en esto. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. No dice el que ya venció. No, el único que venció, ¿quién es? Jesús. Por eso dice al que venciere. Bueno, yo estoy confiado
confiado y yo todo el tiempo estoy diciendo que mi caminar es Cristo, que mi caminar es Cristo y que yo tengo que terminar mi carrera, ¿en quién? En Cristo. Yo tengo que terminar mi vida. Por eso dice que nosotros, por eso es bien bueno cuando nosotros decimos estamos pasando por un problema. El salmista decía, no es bueno, no es malo que nosotros no lloremos por los problemas o las circunstancias que nosotros pasamos. Porque el mismo salmista dice, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿verdad? Es, por ejemplo, es cuando nosotros estamos pasando un problema difícil y recuerde que Dios acepta nuestras lágrimas por lo que nosotros estamos pasando y tenemos que reconocerlo. Bueno, dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí hay una cosita de contexto histórico, dice, bueno, aquí menciona varias explicaciones, pero dice, a los fieles de Pérgamo, el Señor resucitado les promete un maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo, que únicamente conoce aquel que lo recibe. El maná es la comida con la que Dios alimentó sobrenaturalmente a los israelitas durante su peregrinaje desde Egipto hasta la tierra prometida. En el contexto de la carta de Pérgamo, el maná alude a la comida oportuna y celestial que recibe el Israel espiritual, en contraste con la comida inmunda que ofrecían los balamitas, ¿verdad? Aunque la promesa, porque por eso ve que nuestro espíritu tiene hambre, ¿verdad? Y nosotros nos alimentamos por medio de ¿qué? De la palabra. Si Dios nos está alimentando, el cuerpo físico se alimenta de la comida física, pero nuestro espíritu se alimenta ¿de qué? De la palabra espiritual. Por eso nosotros estamos bien alimentados, porque estamos nutridos, ejercitados en nuestra mente, ejercitados en nuestro hablar, ejercitados en todo lo espiritual. Por eso dice, aunque la promesa es principalmente escatológica, no deja de tener una inmediata aplicación para un pueblo perseguido. En la antigüedad, estas pequeñas tablillas de madera o metal o piedra se utilizaban para muchos propósitos. En este caso, Roma lo tomó de esta forma con los emperadores. Las distribuían entre los pobres para que estos recibieran un suministro periódico de maíz. Posiblemente ellos lo aceptaron de esa manera, pero también se les daba una de tales tablillas a los vencedores de los Juegos Olímpicos y a los gladiadores que se habían ganado la admiración en público y se les había permitido retirarse de los combates. La piedra que se concedería a los vencedores de Pérgamo era blanca, porque simbolizaba el triunfo de su fe. El nombre del vencedor es nuevo. En este caso, la palabra griega viene del kainos. Por ejemplo, a lo que más se acerca dentro de su contexto histórico es que, por ejemplo, todas las personas que competían, se creía que había una piedrecilla que estaba dividida en dos partes. En una parte tenía un nombre y en la otra parte, tenía la mitad del nombre y en la otra parte tenía el complemento de lo que definía el nombre. Cuando las personas ganaban se le daba esa piedrecita. Y entonces cuando decían, ¿sabes qué? Vengo al banquete, entonces vengo y entro y ya tengo que presentar mi piedrecita y hacían la comparación si me echaba el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Marisol, por ejemplo. Si decía Mari, entonces ya la otra porción decía Sol, ¿verdad? Entonces al contar decía Marisol. Entonces era reconocida que era la persona que entraba en ese lugar. Se cree que de esa manera podría ser. Pero, más o menos un ejemplo hipotético se lo voy a poner. Yo tuve la experiencia cuando trabajé en una compañía que al final del año nos invitaban, por ejemplo, a una cena en Navidad. Y era de ir bien trajeado. Era de ir cuando uno sacaba sus mejores ¿cómo se dice? Los mejores garritas. Entonces uno se vestía hasta de corbata, de moñito, lo que sea.
porque era de ir de elegancia. Ya le decían a uno, tienes que ir de elegancia, de ir, porque es un party donde hasta el mesero se ponía la de esa, la toallita y te servían y todo, y tenías que comer con la boquita cerrada y bien cortando la carne y todo eso. Bueno, yo llevé a mi esposa y entonces decían, pero tienes que inscribirte. Entonces a mí me daban mi tarjeta y tenía 2 papelitos. Uno se lo entregaba a ellos y con otro yo me quedaba. Quienes entraban eran los que íbamos a ser presentes. Nadie podía ir si no estaba registrado en ese lugar. Bueno, cuando ya llegábamos nosotros, estaba una persona que nos recibía, y entonces ya le dábamos el nombre o la tarjetita y decía Eduardo y Mireya, y ya nos buscaba en la lista y decía, bueno, Eduardo y Mireya, las ponía y daban el número y nos daban la mesa que correspondía para nosotros. Bueno, de igual forma, en los juegos en aquellos tiempos era de la misma manera. Por eso Dios tiene un nombre nuevo para cada uno de nosotros. Por ejemplo, a Abraham le cambió el nombre, a Sara le cambió el nombre, a Saúl le cambió el nombre, a Pedro le cambió el nombre, a cada uno de ellos. Quizás nosotros decimos, yo me llamo Eduardo, sí, pero Dios nos cambió el nombre, nos dio un nuevo nombre a nosotros. Y nosotros vamos a ir en aquel lugar y nosotros vamos a reconocer qué nombre Dios nos ha dado. Pero yo sé que yo tengo un nuevo nombre allá con el Señor, porque esa es mi esperanza y esa es mi fe que yo tengo. Por eso yo mi mirada, por eso yo no me atrae nada, que sí es bueno, no estoy diciendo que no. Sí es bueno que uno tenga su carrito, su casa, sus muebles, todo eso, pero eso no es mi gozo ni mi alegría. Mi alegría es que partiendo de esta tierra, vamos en la presencia del Señor. Amén. Mire toda esa gente que ha muerto sin Cristo, toda esa gente que muere y que uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo tuvo para servir a Dios? Y por eso yo digo, no, nosotros vamos a seguir hasta el día final de nuestra carrera. Amén. Amén. Dios le bendiga y vamos a orar. ¿Hay alguna pregunta o nos vamos? ¿Nos vamos? Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, Padre, le damos gracias por lo bueno, lo hermoso que usted ha sido para con cada uno de nosotros, Señor, que nos ha permitido, Señor, presentar de su palabra, Señor, hablar de su palabra, mi Dios amado, Señor. Le ruego, Señor, por nuestros hermanos que no pudieron venir, donde quiera que ellos estén, Padre, siga bendiciendo sus vidas. Gracias por nuestros hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor, nuestra hermana Claudia, nuestra hermana, se me olvida, Celia, y cada uno de nuestros hermanos, mi mamá, de igual forma que nos escucha hasta México. Por cada uno de ellos, Señor, rogamos por sus vidas, Señor, que también de igual forma ellos están siendo alimentados a través de su palabra, Señor. Salimos de este lugar, mas no de su presencia, reconociendo de que usted es nuestro Dios. Llévenos con bien hasta nuestros hogares. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.